Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos aquí ya los integrantes, bueno, 4 de los integrantes de Primer Plano para empezar una buena discusión ya casi de fin de año. Yo les quiero proponer a mis amigos y esperemos que les interese a todos ustedes el tema de la educación. La educación, ¿por qué? Porque es uno de los principales problemas que percibe el mexicano, pero también porque si uno se fija a nivel mundial, el tema de la educación es un tema central para todo, para la desigualdad, para la productividad, para la competitividad, para las oportunidades que pueden tener los niños cuando llegan al mercado de trabajo. Y pues la semana pasada tuvimos malas noticias de este organismo internacional PISA o esta prueba internacional PISA que ya viene midiendo desde el año 2000 cuál es el desempeño de muchos países de América Latina, América del Norte, Europa, Asia, etcétera, y que va midiendo cuáles son las competencias de nuestros muchachos, de los muchachos de cada país, fundamentalmente en 3 áreas: matemáticas, lenguaje y ciencias. ¿Y qué nos encontramos? Esto empezó en 2000 y acaban de entregarnos los resultados que son del 2014 y resulta que México no avanza en ninguna de las 3 áreas. Nos quedamos simplemente en una línea recta, lo cual quiere decir, les quiero plantear, que seguimos calificando en los últimos países si nos comparamos con otros y si nos comparamos con nosotros mismos, seguimos igual que en el 2000. Esto es una pérdida, y me podría ir más para atrás, pero es una pérdida de 15 años de haberle metido dinero, reformas, esfuerzo, ideas a la educación para acabar con los mismos resultados. Yo cierro diciendo que no hay país que haya podido dar el salto hacia el desarrollo económico que no tenga una población medianamente educada. Yo leí una nota que creo que puede ser relevante para esta discusión, en el sentido de que muchos países, o un buen número de países de los que entran a esta prueba PISA, empieza a preparar a sus estudiantes con meses de anticipación a la realización de la prueba, como se hace con estas pruebas internacionales, el GRE para graduados, ¿no? Que ya vienen las preguntas, las respuestas, y los van entrenando, cosa que de ninguna manera se hace en México, lo cual casi garantiza pues, que esos países que preparan a sus niños o a sus jóvenes para hacer la prueba, para tener las respuestas, la agilidad, pues tengan una calificación mayor. Esto no es para disculpar el sistema educativo mexicano, que es verdaderamente malo, que es de una calidad bajísima, que está burocratizado, que está súper consentido en términos de el gremio magisterial al que se le paga y sobre todo a la burocracia de este gremio, pero que no se encarga de los niños adecuadamente. Yo creo que va mucho más allá. Permítame nada más hacer un recordatorio. Falleció Rafael Tovar y de Teresa, secretario de Cultura, y yo personalmente lamento mucho que eso haya ocurrido. Claro. Y mando, por supuesto, a su familia el más sentido pésame. A ver, es un fracaso colectivo. O sea, a ver, si fuera porque los estados que controla la CENTE, por ejemplo, salieron mal en PISA, uno dice, pues vaya y pase, ¿no? Se dedican a la grilla, se dedican a tomar calles, por tanto, pues el resultado es muy malo. Pero los que critican a la CENTE deberían tomar en cuenta que todos los estados que controla el CENTE tampoco funcionan bien. Entonces tú dices, algo está pasando en este país, porque ni en Michoacán, Guerrero, ni Oaxaca funciona bien, pero tampoco en las otras entidades. Y cuando uno compara el sector, digamos, el sistema público con el privado, resulta que el privado funciona peor. Y ahí no tiene ni CENTE, o sea, ni CENTE con C, ni CENTE con S. Por tanto, tú tienes un problema muy serio. Es más, dice Gabriela Ramos al entregar el informe, si descuentas las desigualdades sociales, o sea, todo aquello que hay que descontar, y comparas igual con igual, resulta que la educación privada en México es de mala a la simple y llana estafa. O sea, literalmente los muchachos van a lugares donde no les enseñan nada. Somos, si ustedes me permiten decirlo así, como Finlandia, pero al revés. En Finlandia tienen
un buen sistema público de enseñanza más un buen sistema privado. Aquí el público es malo y el privado es peor, lo cual sí te lleva a una reflexión muy amplia de cómo nos estamos relacionando con el fenómeno educativo, la simulación general que tenemos y, si me permiten, casi en cualquier país esto sería objeto de una reflexión enorme en el Congreso, partidos políticos, gobiernos locales, organizaciones no gubernamentales, en fin, todo mundo diciendo, oiga, llevamos 15 años y nuestros muchachos no aprenden absolutamente nada, como decía María Amparo, comparados con otros países. Pienso en países como Vietnam, o sea, no estoy pensando en los tradicionales escandinavos que tienen una acumulación histórica, no, Vietnam está en el 4º o 5º lugar en PISA. Y si nos comparamos simple y llanamente contra nosotros mismos, ¿también? Llevamos 15 años parados, con lo cual tenemos un fracaso colectivo, nunca mejor dicho. Me centro en el tema de las responsabilidades porque hay la salida fácil de culpar a los maestros de que son malos, pueden serlo muchos de ellos, pero vamos a quienes han auspiciado esta mediocridad. Primero hay que quiero reconocerle a Mexicanos Primero el esfuerzo que ha hecho para meter este tema en la agenda que no existía hace algunos años. Éramos unos cuantos los que lo traíamos a colación en medios impresos sobre todo, y aquí también. A raíz de los resultados de PISA, Mexicanos Primero saca una acusación muy directa y responsabiliza a Felipe Calderón y al subsecretario de Educación Básica de Felipe Calderón, de la Secretaría de Educación Pública de Felipe Calderón, que es el yerno del Bester Gordillo. Y responsabiliza directamente Fernando González Yáñez, los responsabiliza directamente, e inmediatamente sale Felipe Calderón de su silencio autoimpuesto, y sale también Fernando González a decir a justificarse. Me parece que los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón tienen mucho que explicar de por qué hicieron tantas concesiones a el Bester Gordillo. De hecho, sostengo con evidencia que ellos fueron los que hicieron a el Bester la política, si no la más poderosa, sí la más rica, la que manejaba más recursos. En algún momento estimé con Alberto Cerdán que manejaba más presupuesto que el Distrito Federal y el Estado de México juntos. Caray. Por año. Es decir, era una mujer poderosísima, y todo se debía a que Vicente Fox, como dijo el Bester, me acaba de regalar el ISSSTE. Y luego le siguió regalando cosas, y Felipe Calderón le regaló la Secretaría de Educación Pública. Pero ella también les regaló a ellos. Y ella les regaló los votos corporativos y el ejército de... Es decir, creo que estamos en un desastre y que es indispensable y menester repartir muy bien las responsabilidades si es que queremos salir del hoyo en que nos encontramos, porque justificarse culpando a los demás es muy sencillo, pero no nos conduce a ningún lado. Yo quisiera poner dos temas en la mesa. Uno, subraya, estando de acuerdo, Sergio, contigo y lo que has dicho del Bester y los dos gobiernos panistas, a mí me gusta esto que está haciendo Leonardo Curcio, que es subrayar que esto es un fracaso colectivo, ¿sí? De claro, unas dimensiones. Y porque ya tocaste tú esa parte política impecablemente, Sergio, no tengo nada que agregar, pero vamos a ver el colectivo. ¿Qué quiere decir? El colectivo quiere decir que los padres de familia se han involucrado poco. Hasta hace, digamos, un año nosotros decíamos aquí con cifras en la mano que el 64% de los padres de familia estaban contentos, estaban satisfechos con el desempeño escolar y con la educación que recibían sus hijos, ¿sí? Vamos a los maestros. Los maestros tienen, yo concuerdo contigo, hay maestros ejemplares, hay otros que no lo son, y hay un gran bloque de maestros, digamos, en la mediocridad, que seguramente tienen un 5 de calificación, entonces alcanzan eso para estar frente al aula, pero no hay ningún esfuerzo de parte de ellos.
Cuarto, están los incentivos muy mal alineados. Tocaba hace un ratito Finlandia y no lo quiero tocar para decir, oye, nos podemos comparar con Finlandia. Lo quiero tocar porque he estudiado el caso de Finlandia y la idea de poner en el centro de la educación la valoración del maestro, ¿sí? Y la exigencia al maestro. Tú no puedes ni siquiera solicitar ser maestro si no tienes un título universitario. Entonces son los incentivos salariales, pero también de actitudes y valores sociales, gracias Pauli, sociales de reconocimiento a esto. Y finalmente el gobierno y los gobiernos que llevan una parte, digamos, de responsabilidad grandísima, porque en este país la educación supuestamente es pública, aparte de laica y gratuita, es pública. Y no son 15 años los perdidos, son quizá 30 años los perdidos, porque no hemos lo que hecho pasa nada. es que es el 90% pública Bueno, y hay un 10% pero privada. pues ya nos dijo pero Leonardo ya cómo con está. Con esta conclusión de que es peor todavía la privada que la pública, no tenemos siquiera la justificación que en otros países dicen, bueno, tenemos una educación privada que es elitaria, que tiene otras condicionantes, pero es buena. Aquí ni siquiera eso, o sea, esto que dice Leonardo de que es un fraude es terrible. Estamos en un tiempo de lamentaciones, aunque se supone que es un tiempo prenavideño. Pero es que además de la lamentación de Tovar y de Teresa, yo creo que debemos lamentarnos de que una institución como la educativa, que es donde debíamos poner todos, no solo el gobierno, ¿no? Las organizaciones sociales, los padres de familia, los maestros, lo mejor de nosotros, para darle a nuestros hijos esto que es un patrimonio que no les puede expropiar nadie, porque algún otro patrimonio se pierde, se expropia, etcétera, pero el de la educación que queda en cada uno es algo que es terrible, porque es un fracaso que va a repercutir por muchos años. Yo no le quito un milímetro a las responsabilidades y deben ser asignadas. El problema es cuando cada una de las partes te sale peor. O sea, si la educación controlada por estos sectores fuera mala y tuvieras una educación de élite maravillosa, dirías, este México que tiene tantas desigualdades, resulta que tiene una educación privada extraordinaria y una pública pésima. No, aquí el problema es que es pésima la privada. Tenemos entre las universidades que figuran entre las 500 mejores del mundo, una pública. El resto son universidades que, digo, en el mejor de los casos atienden como prepas, en el peor de los casos son patito, o sea, verdaderamente una estafa. Y ahí creo que vamos a un punto que es bastante incómodo. Es decir, tú tienes una sociedad civil que no ha puesto el mérito de sus estudiantes y de sus hijos en el centro de sus preocupaciones. De otra manera, no me explico que padres acomodados o de clases medias urbanas no estén exigiendo mayor calidad educativa en sus niños. Y la segunda, como ha dicho Ricardo Rafael, creo que es una explicación muy válida. Cuando el elevador de movilidad social no viene por la educación, es bastante inútil que tú estés quemando las pestañas aprendiendo raíces cuadradas. Entonces usted no se preocupe. De todas maneras, usted va a ascender en la vida por los amigos y las relaciones que tenga. Eso explica, como decía Claudio X González, y lo dijo muy bien, digo, un obrero británico está mejor educado. El hijo de un obrero británico está mejor educado que el hijo de un rico empresario mexicano. Esa es la educación que están recibiendo. Y perdónenme, sé que no es muy popular, pero tienes una sociedad civil de baja intensidad que no está exigiendo lo elemental en los distintos frentes a los que tiene acceso. El mérito y una educación de calidad. Pero no es, tienes toda la razón, por supuesto, no lo voy a, no me voy a inconformar con eso, sino que son las élites políticas las que se empeñan en perpetuar esa educación de baja calidad. Lo hacen de manera interesada, por supuesto, porque prefieren una sociedad desorganizada, porque puede ser consciente la sociedad mexicana es consciente, pero no está organizada. Ese es su verdadero drama. Y los partidos y los políticos y los gobernantes que deberían encabezar o alentar esa organización hacen lo posible por desalentarla, porque no quieren que los papás exijan en la educación, porque después van a exigirle al delegado que cumpla con sus tareas. También es cierto.
Bueno, pues qué drama cerrar así, con estas calificaciones ¿Pero con qué cerramos? en lo ¿No? más importante que es para cualquier país, que es la educación, porque aquí mantenerse en la misma línea es retroceder. Vamos a un corte, regresamos con otro tema. Bueno, y hay pocas cosas que los políticos mexicanos, los tomadores de decisiones, se tomen tan en serio como las calificadoras. Cuando las calificadoras dicen, a pesar del desprestigio que tuvieron después de la crisis del 2008, tiembla el país y una buena parte de las decisiones que hay que tomar se toman sin dilación. Hay otros indicadores que les preocupan bastante menos. Digo esto porque en el entorno en el que estamos, la incertidumbre que ha generado Trump, no sabemos si se va a modificar o no el marco comercial que tenemos con los Estados Unidos, y como es sabido, pues dependemos en gran medida de la economía de ese país. Ahora tenemos que dos calificadoras, Fitch y por otro lado Moody's, dan sendos pues balances negativos. Una a petróleos mexicanos. Moody's dice la perspectiva de los bonos de petróleo mexicano no son en fin, muy positivas, a pesar de que presentó un plan de negocios, a pesar de que tuvo bastante éxito en la licitación de hace algunos días en precisamente, bueno, pues campos petroleros, en donde, por cierto, pero eso es otro asunto, aparecen los chinos. Yo creo que ahí hay un tema geoestratégico que habrá que analizar en otro momento. Pero regreso a las calificadoras. Está por otro lado Fitch, que dice, bueno, pues mire, además del entorno externo que tiene, que es muy incierto por el fenómeno Trump, sus perspectivas de mejorar sus finanzas públicas no son buenas porque su crecimiento es francamente mediocre. Cuando lo comparo, dice la calificadora, con los países de su entorno, los que tienen más o menos esa calificación, su crecimiento es pues 1,5 puntos por debajo. Es decir, estamos creciendo como una economía madura cuando somos una economía inmadura, lo cual es absolutamente terrible. Pero bueno, segundo llamado de las calificadoras, ¿cómo lo ven? Pues preocupantísimo este segundo. No estoy segura y acepto mi ignorancia. ¿Esta medida o esta baja de la calificación fue después de lo de las licitaciones? Pero vaya, ¿midió antes o después de las licitaciones? Es lo que te quería preguntar. El viernes la dieron a conocer, sí. Porque realmente sí habría que decir, yo tuve la oportunidad de platicar con algunos directivos, incluso de petroleras, de compañías petroleras que perdieron, y decían que había sido un ejemplo mundial, ¿sí?, de transparencia en la licitación, y cosa que me dio mucho gusto. Y bueno, se anunciaron 41,000 millones de dólares en inversiones, ¿no? Entonces, yo sé que estos 41,000 millones son a lo largo de 10 años y que no veremos los frutos de esto petrolero, pero nos choca esta buena noticia, de las pocas buenas noticias que hemos recibido este año, con lo que nos levantamos ahora del viernes de las calificadoras. Ahora, las calificadoras, cuando ponen ahí en sus notas metodológicas y los criterios, ponen lo que menciona ya Leonardo Curcio y ponen otras otros variables que toman ellos en cuenta para bajar o subir las calificaciones. Y no nos damos cuenta, pero ya creo que me puedo equivocar, pero por 12 o 13 ocasión consecutiva, corrupción, falta de Estado de Derecho, ilegalidad, ¿sí?, siguen pesando en la calificación que les dan estas calificadoras a México. Y si bien no podemos manejar nosotros que si se cayó el precio del petróleo y por lo tanto tuvimos que ajustar el crecimiento, o el crecimiento de Estados Unidos baja y entonces baja el nuestro, factores externos, lo que sí podemos afectar son las variables que dependen de los factores internos, y creo que en eso no lo estamos haciendo. No me da gusto la baja en la calificación, pero deberíamos empezar por preguntarnos si lo merecemos o no. María Amparo, lo que sé es que nunca la mediocridad de un gobierno había sido tantas veces y tan bien documentada como el caso de este gobierno de Enrique Peña Nieto. No son solo las calificadoras, sino que ha sido una oleada de opiniones críticas que vienen de todos lados, y lo más notable es la reacción que tienen las autoridades financieras. Carstens ya se va y se quedó callado, no dijo ni media palabra.
MEADE, el secretario de Hacienda, mandó una subsecretaria a decir que no, que de ninguna manera, que todas las variables están controladas y que eso va a ser superado. Descalifican la crítica y ante la evidencia en números no hacen nada para corregirla. Vamos, corrupción, que es algo más cercano, yo no soy economista, aunque intento seguir los temas. Ochoa da una entrevista que el país, por razones a veces que me sorprende, le da primera plana. Vamos, en la cual anuncia que la corrupción es el nuevo dogma del Partido Revolucionario Institucional. El combate ¿no? Al combate a la corrupción. Bueno, sí, se entiende, por supuesto. No, el otro dogma está comprobado patentemente. Siempre han combatido la corrupción y al día siguiente viene Humberto Moreira en Coahuila y avisa que ya habló con la presidenta de su partido, el PRI, en Coahuila para ser candidato a diputado local. Es decir, y no hay ninguna reacción de Ochoa, el líder priista, a esa declaración. Tampoco hay reacción cuando se sabe que César Duarte fue tan ladrón, o al parecer, en monto cuando menos, o más, si acaso, que el veracruzano. Me resulta inconcebible esa ceguera porque luego cuando vienen las críticas se sorprenden y dicen todo es un problema de percepción y mala imagen. Y son ahí está los críticos como Leonardo Curcio, María Amparo Casar, Paoli Bolio y su servidor y el de la voz. Y el servilleta. Vamos, ¿cuánto infantilismo alberga esta clase política tan frívola? Indolente. Pues ya ustedes dijeron, creo, lo más relevante en relación con este asunto de las calificadoras, pero me parece que una información complementaria que habría que tener es las repercusiones que va a tener en aumento, por ejemplo, de las gasolinas, que está anunciado para enero un 20%. Y es que de aumento. Sí. Reducción del mercado es interno. gravísimo, porque muchas cosas se transportan y se usa gasolina para transportarlas. Pero la otra cuestión es que el aumento del dólar, la paridad está mal, está más de 20 pesos por dólar, y todos los ingredientes que vienen de Estados Unidos, incluso de las exportaciones, que es un 40% de elementos que se incorporan a lo que producimos en México y exportamos, vienen de Estados Unidos, eso viene en dólares, pues viene un aumento terrible. Además de cuestiones como estas que están saliendo ahí, que ya parecen pues de sainetito, lo de la plusvalía que le quieren arrebatar a quienes han estado pagando sus impuestos, y cuando una propiedad sube, dicen, es que el gobierno ha invertido. Sí, pero ha invertido los impuestos que nos hemos estado pagando, los prediales y los otros, los derechos de traslación de dominio, etcétera. Eso le da derecho a los propietarios que han venido pagando durante todos estos, que cuando aumentan los precios, bueno, pues se vean beneficiados por esto. Entonces, claro, incertidumbre jurídica. Claro que el caso de los desarrolladores es terrible, porque allí sí hay ganancias monumentales y ahí hay corrupción, connivencia con facultades del gobierno, que está haciendo que los precios aumenten, ¿no? Pero regresando al tema de las calificadoras, y a ver, a riesgo de que me maten aquí en cadena nacional, o sea, el tema es mucho más grave, María Amparo, que corrupción y inseguridad y todo lo demás. Preguntaba yo las variables. No, es que te lo pongo de una manera muy clara, que espero que coincidas conmigo. Eso los mercados lo dan por descontado, diciendo, a ver, que ese país tenga inseguridad y todo lo demás. No, el tema rotundo de estas calificaciones es que en lo que se supone que estábamos bien, estamos mal. O sea, todo lo demás te decía, mira, eso ya damos por hecho que en México no funciona. Pero se supone que teníamos un estricto manejo de las finanzas públicas, y de pronto te dicen, oiga, pues, ¿qué cree que no tiene usted tan bueno? Es decir, gasta usted bastante más y está bastante más endeudado de lo que el promedio de los países de su entorno está.
Con lo cual, el manejo de la macroeconomía que tanto se había planteado como, a ver, en todo lo demás estamos mal, pero esto lo estamos manejando de maravilla, resulta que no lo tenemos. Y segundo punto, el tema de Petróleos Mexicanos. Nos habían dicho que se reformaba para ser empresa productiva del Estado y resulta que le han metido dinero público, han hecho el plan de negocios, han hecho esto que tú decías de la ronda, que sí fue muy exitosa, y te dicen, pues ¿sabe qué? El paciente sigue sin dar. O sea, ¿de qué tamaño es el agujero que después de todo eso te dicen, pues no es suficiente y sus finanzas públicas tampoco están muy bien, a pesar de que hemos tenido un incremento, se lo recuerdo, de 5 puntos de recaudación? O sea, este gobierno ha sido muy eficaz recaudando y sin embargo te dicen, le metí 2 litros de transfusión y el paciente no cede. O sea, no está dando resultado aquello en lo que se supone que estábamos bien. Por eso aislaba los asuntos y me pueden matar si quieren. Pero así veo las cosas. Bueno, voy a decir algo para que seamos dos los que vayamos agarrados de la mano al paredón. Yo también lamento la muerte de Rafael Tovar y de Teresa, pero esos gestos de sátrapa oriental de Enrique Peña Nieto de enviar un avión presidencial a traerlo del extranjero me parecen absolutamente incorrectos, desde la perspectiva de un país con finanzas endebles. No es correcto, tiene que haber un mayor control del gasto de la clase política que se despachan con la cuchara grande. Y sé que no es políticamente correcto, pero me parece que hay otras formas de trasladar a los enfermos y no enviar todo un avión de presidencia para traer. Ese costo. Te tocabas, estoy de acuerdo contigo y ya somos 3 al paredón, ¿te quieres unir? No, él es yucateco. No, ok. Nos vamos ahí hay 13 paredón lindo, no, es que estamos al más cerca de paredón. Cuba. Tocas, bien tocado, esta parte que llevamos vendiendo, afortunadamente, desde Zedillo, desde 1997, el intermedio de Zedillo, sí, que tenemos las finanzas en orden en este país, digamos, todo lo que serían las variables macroeconómicas, ¿no? Inflación, deuda, déficit, etcétera. Y creo que está bien que se haya hecho así, no es ninguna crítica. Se ha vendido. La crítica que hacíamos todos, y aquí muchas veces en primer plano, es que tener las finanzas en orden no era suficiente, ¿sí? Que había que hacer otras cosas para crecer, porque sí, las tenemos en orden, bravo, que nos aplauda el FMI, que nos aplauda el Banco Mundial, que nos aplaudan todos, pero si no crecemos estamos igual, bueno, ya no digo cómo estamos, ¿no? Hay que mencionar que ya tocamos el 50%, ¿no? 48. 48 de la deuda. Y aquí no estamos tomando en cuenta, que tampoco sé si lo toman en cuenta las calificadoras, la deuda de los estados. ¿Me dejarías, Pero estamos, sí, agregar? en esta parte que no es suficiente. Yo quisiera agregar algo que ya empezaba a señalar Sergio, que es los gastos terribles de la clase política, porque los retiros, los aguinaldos, son tan colosales. Los seguros, que nos están, en un pueblo que ya está con 20 y tantos millones de pobres en extrema pobreza alimentaria, tener estos aguinaldos, estos privilegios, es verdaderamente lastimoso. Y no cuadran las cuentas, ¿no? Gastas mucho, te endeudas mucho y tenemos el desastre. Y además, como tú decías, vienen presiones inflacionarias por la posibilidad de que se abra el tema de las gasolinas. La recomendación de COFECE es revisen bien este asunto, no van a dar un golpazo empezando el año a la economía popular, tomando en cuenta que, bueno, pues este mes subió la inflación por encima de lo esperado por la electricidad, porque la dichosa reforma eléctrica tampoco nos dio los resultados que se esperaban. Pero bueno, hacemos una breve pausa. Este es el primer plano. Regresamos en un instante. El presidente del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Ochoa, declaró que el próximo miércoles 14 de diciembre darán el banderazo, creo que es en el Consejo Nacional del PRI, para el proceso electoral de 2017, en el que estarán en juego 4 estados. El más grande, el más importante es el Estado de México, está Coahuila, que es un estado bastante importante, aunque los Moreira se han encargado de evaluarlo un tanto o endeudarlo. Está Veracruz, que es un estado importantísimo, aunque también en la debacle, y está Nayarit. Son 4 estados los que van a tener elecciones el año entrante.
Bueno, por lo menos eso es lo que la prensa hoy anuncia, que dice Ochoa. ¿Veracruz son Veracruz, municipales o qué son? sí. Sí, son municipales. Eso. Sí, De pero bueno, gobernador nada más 3. sí, tres de gobernador, sí, correcto. Pero lo que yo quisiera decir es que esto para algunos son indicios de lo que puede venir para 18. Sabiendo ya, como hemos estado constatando en las dos últimas décadas, de que las elecciones locales no tienen una significación definitiva, aunque hay algunos indicadores que se corren hasta el 2000, hasta el siguiente periodo presidencial que se va a tener de elecciones, o de elecciones presidenciales, quiero decir. Aún así, estando estados tan importantes en juego como el Estado de México, que es el mayor de todos, el más rico, con más industria, con más Producto Interno Bruto, etcétera, pues vamos a tener alguna situación interesante que analizar, aunque yo sé que para mucha gente, incluidos algunos amigos de Primer Plano, no es relevante el asunto electoral o es cada vez menos interesante y menos confiable. No, yo digo que sí es relevante las Yo del digo que no, año así que lo vamos a discutir. A ver, lo discutimos. yo voy a decir por qué sí pienso que es relevante. Uno, nunca he pensado que el laboratorio, como se dijo durante mucho tiempo, el laboratorio de las elecciones presidenciales, o sea, el 2018, sea el Estado de México. Eso está hartamente, o sea, está súper probado, ¿sí? Que no es el caso, pero es el padrón más grande de todos los estados de la República. Es la cuna del presidente de la República. Es un estado que nunca ha tenido alternancia, o sea, ha sido PRI, ¿sí? Podría ser la primera vez. Cuarto, nos va a revelar mucho de cómo están internamente los partidos. Sí, a ver, vamos a ver qué pasa, quién prevalece, si los candidatos de Sí, Ricardo Anaya, coaliciones. los de Zavala, etcétera, adentro del PRI, a quién manda, pues ahí sí tendría yo que decir, ¿no? El presidente de la República, quién va a mandar. ¿Va a haber alianza o no va a haber alianza para tratar de arrebatarle al PRI? PRD. Entonces, por muchas cuestiones que son relevantes a lo mejor para los politólogos, es importante el proceso. Ahora, no es relevante, y ahí me voy a adelantar, pues porque ya nos cansamos, ¿no? O sea, ha habido alternancia en muchos otros estados de la República, y aun cuando hubiera alternancia en estos Coahuila, tres, ¿no? porque Coahuila tampoco nunca ha tenido alternancia, pues creo que es más de lo mismo, ¿no? Te estás anticipando. Mi crítica va en otro sentido. El Estado de México, me voy a centrar ahí, no es el laboratorio, es el escaparate donde se exhiben la mediocridad de nuestra democracia electoral. Y voy a irme brevemente. El PRI, el dedazo, vamos a ver a quién elige Enrique Peña Nieto. Nos desconoceremos, por supuesto, sus motivos, todo el mundo se disciplinará, ya conocemos. Marcharán con su torta y su frutzi en la mano y sus vestidos de rojo, las huestes priistas. Lo hago a un lado, vámonos a la alternancia. El PAN. El PAN y el PRD son tal vez el ejemplo de la colonización cultural que ha impuesto el PRI sobre los partidos opositores. Así es. Josefina Vázquez Mota. Ya dijo que no. No, independientemente que dijo que no después de que le descubrieron que recibió más de 1,000 millones de pesos del gobierno de Enrique Peña Nieto a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Instituto de Mexicanos en el Exterior. Información que no han explicado, ni han explicado cómo Josefina Vázquez Mota, heroína panista, viajaba con dinero oficial con su peluquera, hablando del déficit público. El PRD. Evidentemente el mejor candidato de la izquierda, un candidato de unidad, sería Alejandro Encinas. Y Alejandro Encinas simplemente dice que no, porque seguramente pues ya huele la debacle. Y en ese contexto, la unidad PRD-PAN, ¿qué representa? Representa realmente nada. Morena lo pongo aparte porque pues, a lo mejor demuestra algo, pero termino con la autoridad electoral, que en el Estado de México está volviendo a demostrar su irrelevancia. ¿La estatal o la federal? Bueno, es que ya ahora el INE controla todo, perdóname, Bueno. sí.
Sale noticia el último mes del acarreo, está todo lo que da y Rosario Robles ya tiene su residencia en el Valle de Chalco por ahí porque se la pasa con los pobres dando donativos. Y el INE no hace ninguna investigación y guarda silencio demostrando que son los administradores del burdel en que se ha convertido la democracia mexicana, irrelevantes, totalmente irrelevantes. Wow. En consecuencia, por eso es que digo que las elecciones para mí están siendo irrelevantes porque no representan cambio, no representan alternancia. Ciertamente hay muchos patrones repetidos, interpretativos y prácticos. Primer lugar, un PRI que hace todo lo posible porque no haya coalición opositora y en la realidad pues no la habrá. Era la única posibilidad de que hubiera o entraran, por lo menos en las encuestas preelectorales, a zona de competencia. Tal cosa no se va a dar y además ha operado dentro de los partidos. Bautista, por ejemplo, un distinguido miembro del PRD o un miembro del PRD, quito lo de distinguido, hace campaña diciendo no debemos ir en alianza opositora. Y uno dice, bueno, ¿de qué lado está usted? Claramente parece que obedece a eso. El PAN lo tienes absolutamente fragmentado y Morena, exactamente igual que López Obrador hace 6 años, dijo, no hay alianza opositora. Cuando le plantearon, a ver, vamos con un frente de izquierda, incorporar al PAN, dijo, estas son inmorales e injustas esas alianzas. Por tanto, tienes más o menos los mismos parámetros que hace 6 años. Pocas novedades en el Estado de México y el PRI pues sabe que si va solo su posibilidad de ganar es mucho más amplia. Veo algunos datos interesantes que también se repitieron hace 6 años, ahora digamos con más proteínas, que es la asociación presidencial del 18. O sea, para Erubiel, la relación dentro del grupo priista, o sea, Erubiel Ávila, Enrique Peña Nieto, tiene que encontrar un punto, digamos, de continuidad. Erubiel es, después de Osorio Chong, el priista mejor evaluado. Entonces, supongo que no solamente será el candidato que decida Peña Nieto, aunque en última instancia él tiene la palabra, pero vamos a ver cómo se va consensuando con el priismo local quién es su candidato. Creo que ahí hay un interés. El tercer elemento es que, pues como ocurre siempre en las reuniones del PRI, lo más interesante no es lo que dicen, sino lo que van a hacer. Y hay 2 elementos que pongo sobre la mesa que tienen, digamos, picantito. Uno es la posibilidad de que Moreira vuelva ahora como diputado local, después de todos los escándalos, haber estado detenido en España y las declaraciones que hizo el presidente nacional del PRI al país, decir, bueno, sí vamos a luchar contra la corrupción, pero el señor va a ser nuestro diputado en Coahuila, lo cual no tiene pérdida. Y la segunda es la posibilidad de que abran en esta sesión el que el PRI se abra en este ánimo, dicen ellos, de encontrar liderazgos en la sociedad, a que su próximo candidato a la presidencia de la República sea un no miembro de partido político, con lo cual se abriría efectivamente la posibilidad, como en su momento el tema de los candados, pero es la especulación más picantita, todo lo demás es como formalismo. ¿Es una primicia lo que nos estás dando? Una primicia, hoy lo escribe Riva Palacio y claramente dice, a ver, está columbrando. Si el tema está ahí, pues se abriría la posibilidad de que la baraja se ampliara un poco más en los elementos accesorios. Por lo demás, bueno, hay una especulación que ha corrido en el sentido de que si el PRI vuelve a ganar, Erubiel puede ser uno de los candidatos presidenciales más destacados para el 18. Puede ser. Porque, bueno, es un éxito enorme si esto lo logra, después de todo el desprestigio que ha venido, de la caída de la economía, etcétera. El gobernador más evaluado, perdónenme, porque vi una evaluación, es el gobernador de Yucatán, por cierto. ¿Es el mejor evaluador? El mejor evaluado del PRI. No el priista, como tú dijiste, el priista mejor evaluado. Como candidato, después de Osorio, ¿no? de Osorio. Es Erubiel, pero el mejor evaluado como gobernador es el gobernador de Yucatán. Bueno, quiero decir que esta especulación tendría que considerar qué pasa con las posibles coaliciones. Están en duda. Claro, López Obrador desde hace mucho tiempo dijo no hay coalición, pero está presente la idea de hacer una coalición entre PAN, PRD, que no apoyan todos. El dueño del PRD, que es Bautista en el Estado de México, dice que no. Entonces es probable que no. También, por otro lado, Encinas, como ya nos decía Sergio, ha dicho no. Yo no voy, con el PAN no voy ni a la esquina. Pero Encinas era Morena, ¿no? Sí. Entonces, el asunto está interesante
por lo del Morena ya candidato tiene independiente, candidata. por lo de las posibles coaliciones, por la actuación que pueda tener Morena, en fin, hay varias. Yo no le diría, yo Bueno, no hay lo otra. llamaría interesante. Sí, bueno, está bien, si no tienes nada que hacer y estás aburrido, pues sí, va a especular. Y a ver, ¿quién quieres que te robe o que te la maladministre el gobierno durante el próximo sexenio? No, pues fulano de Bueno, del tal. estado más rico de la República. Bueno, sí, lo que sea, pero el hecho es que las elecciones como mecanismo de renovación, de cambio, de generar esperanza, no sirven para eso en este momento. Ya Vamos, ves, puede pues ser que así cambie. abrí, sí estábamos de acuerdo, Sergio. Pero sí, al final estuvimos de Pues acuerdo sí, que son... las alternancias, es terrible, pero es que nos estamos riendo, pero sí es terrible que las alternancias en ninguno de los estados hayan hecho alguna Que diferencia. funcione. En términos de transparencia, de rendición de cuentas, de que no se tapen unos a otros, nada. Vamos a ver, ahora tenemos la esperanza de Chihuahua, del Bronco, en fin, vamos a ver cómo sale. Pero hoy por hoy, sí, la alternancia no nos garantiza nada y para mí, es una gran frustración. Bien, pues es un tema que puede ser relevante para algunas personas, para otros creo que puede ser interesante. En fin, vamos a dejarlo Para los porque que tenemos estamos todavía aburridos. mucho tema por delante. Este último bloque aborda un hecho inédito en la historia reciente de Estados Unidos, y porque resulta que hay evidencia generada por la CIA, el villano, la agencia villana durante muchas décadas, de que la Rusia de Putin intervino, espió a los republicanos y a los demócratas para favorecer a Donald Trump. Es decir, estamos ante el indicio de una irregularidad electoral monumental que pudo haber influido en los resultados electorales. Es decir, estamos ante el indicio de un fraude electoral que pudo haber determinado la elección. Las consecuencias son enormes en varias vertientes, por supuesto. Al interior de Estados Unidos tienen que decidir cómo lo van a manejar y ya les corresponderá a ellos. Los demócratas y algunos republicanos están levantados en armas exigiendo que se haga pública toda la información de la CIA, los estudios, para ver hasta dónde llegó esa participación. Donald Trump, por su parte, y sus allegados ya están lanzados a descalificar a unos y a otros con ese estilo tan mesurado que tiene. Ya a golpe de tuitazo ya está descalificando a media humanidad. Ya hay, por supuesto, voces furibundas diciendo cómo se atreve una potencia extranjera a venirse a meter en nuestros asuntos, porque los Estados Unidos son muy celosos de su autonomía y su independencia, no les gusta que nadie se meta en sus asuntos. Mientras leía durante el fin de semana estos temas, que confieso me interesan, me apasionan, porque pueden significar alteraciones enormes. Recordaba unos cables que rescaté del archivo, de los archivos nacionales de Washington, que narran cuando le cometieron fraude a José Vasconcelos en 1929, que envió a alguien con una cantidad enorme de información a Washington y se entrevista y le muestra la información y le responden: tienen ustedes que tener paciencia, los fraudes electorales importan, pero no tanto. Y también recordé cuando el Washington Post, durante el fraude cometido por Carlos Salinas en el 88, recomendó editorialmente: los fraudes importan, pero pero no tanto frente a los cambios históricos. Me dan ganas de enviarles los documentos para que reflexionen sobre cuán desagradable es para un país, para un demócrata, que otro país le diga: aguántense, no pasa nada. No, yo como dice el lema de ahora de moda del gobierno, los fraudes cuentan y cuentan mucho, ¿no? O a lo mejor los fraudes, como dicen tus telegramas, no cuentan o cuentan muy, muy poco. No sabemos si hubo fraude o no, que hubo intervención siempre hay, ¿no? Lo que pasa es que ahora la estamos viendo, ¿sí? O sea, no solo magnificando, o sea,
hay evidencia de que fue hackeada la información y que aparentemente Rusia intervino. Ahora, sí, para mí, aparte de inédito, el hecho mismo, inédito es que esto puede poner por primera vez en 200 y pico de años a la democracia norteamericana en un entredicho. Porque todas las demás veces, por ejemplo, cuando ha ganado, las 4 veces contando esta, que ha ganado el voto popular un candidato, pero ha sido presidente el otro, las fuerzas políticas, la misma sociedad, las instituciones políticas y en particular la Corte, ¿sí? No te digo que no hayan ni parpadeado, pero vaya, ha prevalecido y no vemos manifestaciones como en México de, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador tomando el paseo de la reforma durante 4 meses por un supuesto o bueno, los que sean un supuesto fraude, ¿no? Como que se siente que las instituciones son incólumes, ¿no? Ahora, esto sí puede poner por vez primera y por una potencia, como tú dices, extranjera, en cuestionamiento las instituciones norteamericanas y todavía no llegamos al que es 17 o 19 de diciembre, cuando se junta el comité. Yo creo que es infinitamente peor que las instituciones norteamericanas. O sea, las democracias de mercado están en juego porque si efectivamente Rusia intervino, y quiero decir que Hillary Clinton en varias ocasiones lo dijo en campaña y en los debates, le dijo, usted es el candidato de Putin y usted efectivamente está recibiendo apoyo ruso y lo estaría recibiendo presuntamente no porque se caen bien, ¿no? O sea, imagino que Putin y Trump tienen muchos elementos en común, pero por negocios. O sea, aquí el tema es que tú tienes la pista del dinero metiéndose efectivamente a las democracias, corrompiéndolo todo. ¿Qué tiene nuestra democracia? Pues está enferma de dinero. La corrupción se ha instalado, el condominio infame que hoy tenemos es precisamente porque el dinero ha contaminado los sistemas electorales y a los americanos les está pasando todo esto. A ver, registren 2 cosas, queridos colegas, querida y queridos colegas. Wall Street está feliz con Trump. O sea, todo el mundo está absolutamente preocupado y en cambio hay un montón de empresas a las que les está yendo bien. Y hoy lo que decía Krugman creo que tiene mucho valor. Dice, aquí hay una especie de trato mafioso, muy parecido a una república bananera. O sea, un señor ganó unas elecciones, y habrá que ver si hay apoyo ruso o de otros países, y está protegiendo a determinadas empresas. Lo de Carrier es, por ejemplo, escandaloso. Dice, voy a proteger 800 empleos, aunque se pierdan 75,000 todos los días en Estados Unidos. Tú dices, bueno, no hay comparación entre un número y otro, y tienes efectivamente una bananerización de los Estados Unidos. Por tanto, va mucho más allá de las instituciones de este país, que tienen, aquí lo hemos documentado, 16 años de deteriorarse. Desde el fraude del 2000 hasta ahora, todos los que siguen estos temas dicen, las instituciones ya no dan más, votar en los Estados Unidos es uno de los temas más complejos. Ahí está el informe de la OEA sobre las debilidades del sistema electoral norteamericano. No hay novedad. Lo que es una pésima noticia para el planeta en su conjunto es que eligieron un señor que puede llevarnos a una situación terrible. O sea, está la relación con Rusia, pero está la relación con China, está la relación con nosotros, está la relación con Cuba. Es decir, puede efectivamente romper todo esto y pues unas democracias enfermas de dinero te dan como resultado esto, que un villano como Trump pueda llegar a ser presidente. Bueno, esto que decías, Leonardo, de que no es solo un problema para los Estados Unidos, sino para las economías de mercado en general. Democracias. Yo diría... No, yo diría que incluso la China, que es una economía de mercado, le llaman socialismo de mercado. Pero no es democracia. No, pero es una problemática que toca a China, porque Trump ha decidido declarar la guerra comercial a China. Por tanto, aquí tenemos un nuevo elemento que va a entrar a jugar un papel en esta crisis aparente que puede venir. Y también el otro dato que habría que tener presente, Hillary Clinton no tuvo unos cuantos votos más, como fue el caso de Al Gore, sino que tuvo 2 y pico de millones de votos más. Entonces estamos hablando de que hay que revisar el sistema electoral norteamericano, porque después de más de 2 siglos de funcionar, está empezando a hacer agua por varios lados. Este es uno. Ya en Florida se había argumentado, y claro, la fuerza de las instituciones, la decisión de la Corte, muy respetada, logró que eso no se moviera. De todas maneras, quedó la duda de si no había habido allí un fraude. Bush quedó como presidente, ejerció, etcétera, y se reeligió. Pero aquí tenemos la presencia de una circunstancia como la
de la economía china, que es la segunda economía del mundo, la primera potencia comercial, que también va a intervenir en este tema. Hay un aspecto en la historia de Estados Unidos. Los fraudes electorales siempre han existido, forman parte de su cultura, aunque no la magnitud de las que se han dado en México, por ejemplo, porque no ha sido una política de Estado, sino que se han dado en estados, circunscripciones muy específicas. Tammany Hall en el estado, en Manhattan, en Nueva York, o la maquinaria de Daley en Chicago, o el apoyo que dio la mafia a John F. Kennedy en 1960 para que ganara en Chicago a Nixon. La gravedad de lo que estamos observando es, y ya más allá de la moraleja, de que ya ven cómo duele que se mete un extranjero en tus asuntos, es que hay una potencia. Claro. La tercera, una de las tres grandes potencias, metiéndose abiertamente a favorecer a uno de los candidatos. Lo que no ocurrió en la Guerra Fría, ¿no? Lo que no ocurrió jamás en la Guerra Fría, porque ahí la confrontación se dio en países periféricos. Y en Armada. Jamás fue tan directa y tan brutal. Esa injerencia supuestamente es con la anuencia de Trump, ¿no? De Rusia. Esa es la gran interrogante. Si fuera con la anuencia de Trump, estamos todavía en un problema mayor, porque se llega a aprobar eso. Sí, eso sí es motivo de un impeachment. Vamos a ver qué dice la CIA, pero es como homeopático esto, ¿no? Ellos le pegaron a Hillary por el lado del FBI y ahora le dicen que la CIA está sacando esto. A ver, señor Trump, cómo inicia su presidencia, ¿no? En todo caso, la democracia estadounidense entra en zona de riesgo y las instituciones estadounidenses también. Se vienen tiempos difíciles, más vale que observemos lo que pasa con el vecino del norte. Nos vamos, buenas noches.